Son las 11 de la mañana. Tenemos ya el dato de inflación de la eurozona. Es uno de los datos del día, por supuesto. Es el dato flash, el dato preliminar del mes de septiembre. E igual que ha ocurrido con Francia, con Alemania, la eurozona también registra, bueno, pues un dato mejor de lo que se esperaba. 4,3% de inflación de tasa de IPC anual, 4,3 respecto a ese 5,2% que teníamos en el mes de agosto. Supone prácticamente bajar la inflación en casi un punto porcentual. 0,9%, 9 décimas. Se esperaba que bajara esa inflación, pero no que bajara tanto. Se esperaba que esa rebaja se produjera hasta el 4,5%. Finalmente ha sido hasta el 4,3%. Parece que aquí, enseguida lo vamos a ver en detalle en esos datos de Eurostat, parece que aquí en Europa o en la eurozona en su conjunto, esos precios de los combustibles no están afectando tanto como para que la inflación se haya disparado en el mes de septiembre. Recuerden que en España eso sí que ha ocurrido. En España hemos tenido un dato de IPC que ha subido, que lleva ya varios meses consecutivos de repuntes, pero en Europa no estamos viendo eso, aunque hay muchos, eso sí, que siempre han advertido de que España tiene un dato de inflación que suele servir como un indicador adelantado del dato de inflación de la eurozona, así que veremos si esta subida de los combustibles acaba notándose dentro de unos meses, y esto finalmente no es más que un espejismo para Europa y no es algo en lo que el Banco Central Europeo realmente tenga que confiar para dejar de subir los tipos de interés. Miramos también la subyacente. En términos anuales, en este caso la subyacente también ha dado un bajón muy importante, desde el 5,3% hasta el 4,5%, bajada bastante importante en Europa. Se esperaba que rebajara también hasta ese 4,8%, era la estimación que tenía el mercado. La estimación ha sido superada, 4,5% de inflación subyacente. Si nos fijamos en las mensuales, en las tasas mensuales del IPC general y del IPC subyacente, aquí tenemos, por ejemplo, dato del IPC general mensual de una subida de los precios del 0,3%. Es algo inferior a lo que teníamos el mes anterior, que estaba en el medio punto porcentual. Todavía, aún así, seguimos registrando subida de precios mes a mes. La inflación continúa en el corto plazo, aunque ya saben que el dato que vemos normalmente es el dato anual, pero aquí puede haber efectos de base que no se ven en la inflación mensual. Y aquí la inflación mensual sigue mostrando que en el corto plazo, que en los últimos 30 días, los precios han subido un 0,3%. Siguen subiendo los precios de los productos en general, de todo en Europa. Si nos fijamos en la subyacente, que ya saben que excluye elementos volátiles, como los alimentos, la energía, el tabaco o el alcohol, también en el caso europeo. En España ya saben que el alcohol o el tabaco no se restan a esta inflación subyacente, pero en Europa sí. Bueno, pues aquí tenemos una subyacente mensual del 0,2%, que esto también está por debajo del dato que teníamos anteriormente, en ese 0,3%. Dato, por lo tanto, bastante positivo. Vamos a ver enseguida cómo están cotizando los mercados financieros, pero por recopilar les decíamos, IPC en la zona euro general 4,3%, 4,3 desde el 5,2 que teníamos el mes anterior, 9 décimas de bajada, más de lo que se esperaba. Además, si miramos también a la mensual general, subida de los precios, todavía no tenemos deflación, sigue subiendo los precios de todo mes a mes, de agosto a septiembre, pero aún así es una subida cada vez inferior, del 0,3%. Subyacente, 4,5%, duplica todavía ese objetivo del Banco Central Europeo en el 2%, más que duplica, en este caso 4,5%, pero eso sí, estaba en el 5,3% el mes anterior, así que es una bajada bastante importante y además también supera expectativas. Y la subyacente mensual, vemos todavía una subida de los precios. Vamos rápidamente a ver cómo están cotizando los mercados ante este optimismo que parecen arrojar estos datos de inflación de la eurozona. También habrá que ver por dentro ese informe de Eurostat para saber si realmente, bueno, pues no estamos viendo aquí, por ejemplo, una subida de los combustibles, si no estamos viendo, como en España ha ocurrido, que esos precios pues puedan estar afectando negativamente a la inflación. Vemos hoy subidas en Europa, subidas de medio punto porcentual para el IBEX 35, 0,46%, el CAC alemán repunta un poco más, un 0,79%, el Eurostoxx 50 un 0,78%, el DAX alemán 0,7% también, y el MIB del italiano se queda con un 0,66%. Jornada más tranquila en los mercados, relativa calma. Vamos a ver también en los bonos gubernamentales cómo se están comportando, porque hoy parecía que estaba entrando algo de dinero también en la deuda a la renta fija
europea. Parece que sigue siendo así y que con el dato de inflación lo vemos más pronunciado todavía este movimiento. Caen las rentabilidades de los bonos europeos, por ejemplo el Bund alemán, que estaba ya demasiado cerca del 3%, se aleja un poquito, 2,86, el español deja de lado también ese 4%, 3,94 exactamente, y mientras tanto también el bono francés, cuya inflación hemos conocido en el día de hoy, también baja un 3,4%, es ahora mismo el nivel que está marcando la inflación, la rentabilidad del bono francés. Si miramos a Italia, que por cierto también ha publicado su dato de inflación ahora mismo a las 11 de la mañana, vamos a ver y a echar un vistazo también aquí al dato que hemos tenido. Si miramos al IPC italiano anual, aquí vemos nada, una caída de solo una décima y está en línea con lo esperado además, o sea que tampoco vemos una gran sorpresa. Si nos fijamos en el IPC de Italia mensual, vemos subida de precios y además aquí no bate expectativas. Se esperaba que bajara del 0,3 al 0,1, ha bajado sí, pero solo al 0,2%. Y si nos fijamos en la subyacente italiana, bueno, de momento no la veo por aquí, pero enseguida vamos a echar un vistazo a ello. Y como les decíamos, hay que mirar todavía el dato de Eurostat, el informe, qué es lo que nos dicen, si hay subida de los combustibles o no, qué está pasando con la inflación de los alimentos. Vamos a intentar observar por dentro de ese informe de Eurostat qué es lo que pasa, por qué baja la inflación hasta ese 4,3%, qué pasa también con la subyacente, si solo la miramos como inflación menos alimentos y menos energía, sin alcohol y tabaco, para poder compararlo más, por ejemplo, con la subyacente española, que no resta el alcohol y el tabaco. Y ahora sí vamos a conectar con nuestro compañero Javier Luengo, que ha podido estudiar un poquito más en detalle ese informe de Eurostat. Javi, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. El problema es que toda la presión de precios crece en la mayoría de los índices: servicios, bienes industriales y también los alimentos. Por lo tanto, la energía es el único componente que retrocede, que entra además en zona de deflación con respecto a los números del año pasado, cuando todavía había una elevada volatilidad en los mercados energéticos, y por lo tanto es la que hace que retroceda tanto la inflación en este último mes. Por datos que son representativos, el cambio interanual, hay una fuerte deflación para la energía, como decíamos, superior al 4,5%, pero sin embargo el resto de componentes de este dato de IPC siguen presentando una fuerte persistencia en esa subida de los precios. Tenemos, por ejemplo, a los alimentos, al alcohol y al tabaco, rebotando en dato interanual con respecto al año pasado. Los precios han crecido más de un 8%. Si miramos a la comida procesada, incluso más, por el 9,5%. Y lo que son los alimentos frescos, aquí sí que ha habido una menor subida de los precios, pero básicamente todo por la zona del centro y el norte de Europa, porque aquí en España hemos visto cómo han sido algunos de los productos que más se han encarecido en la cesta de la compra. Los servicios mantienen un fuerte impulso del 4,7% en dato interanual. Esto miramos con la retrospectiva, el retrovisor de lo que sucedía el año pasado, pero si fijamos y afinamos el dato sobre la variación mensual, aquí los datos cambian y mucho, varían. ¿Por qué? Porque la deflación se registra en servicios, hay una caída de casi el punto porcentual, mientras que por la parte de la energía es donde se nota un mayor repunte en este último mes, en el último mes contabilizado por Eurostat, del 1,4%. También hay una subida en los bienes industriales. Por lo tanto, Marta, vemos como poco a poco y en el corto plazo lo que se está acelerando es el precio de la energía, lo que se acelera son los precios de los bienes industriales, y los servicios, por contraposición, retroceden. También hay que poner el ojo en algunos países en la diferencia entre sur de Europa, centro, norte. Vemos cómo la deflación se sigue registrando en territorios como es Francia, Croacia, Francia ya un poco más cerca de ese objetivo del Banco Central Europeo, Bélgica, que sigue registrando esas bajadas de precios, y algunos otros países como Malta o los Países Bajos. Sin embargo, ¿qué pasa con España? Que aquí la inflación, como ayer confirmaba el Instituto Nacional de Estadística, vuelve a crecer en dato mensual un 0,6% y según Eurostat en interanual sobre el 3,2%. Deflación únicamente a día de hoy, Marta, se está registrando en los Países Bajos con intercambio con dato interanual, es decir, desde el año pasado, donde el único sitio en el que están bajando los precios en este noveno mes del ejercicio en toda Europa es en Países Bajos, y donde más suben en Eslovaquia, en Eslovenia, y de las grandes economías, Alemania. En este caso también sigue con persistencia de precios, pero como veíamos ayer, un 4,3%. Pues Javi, muchísimas gracias. Parece claro que por lo tanto hay efecto de base y que si miramos en la mensual, aquí sí que estamos viendo una ligera subida de la energía, mientras que el resto de elementos no están subiendo demasiado. Vamos ya con el análisis. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, Rocío Poquet Nieto, salesman